escuchar esos pensamientos de tu vida, pero bajo su consejo. ¿Sabes por qué? Porque sí hay vida, sí hay una salida, sí hay una esperanza. Por eso no es casualidad que estés del otro lado, porque Dios quiere levantar tu ánimo, Dios quiere que sigas mirando a Sion, como veníamos hablando en los viernes seguidos. Dios nos viene hablando de que la promesa se va a cumplir, Dios nos viene hablando de que hay que permanecer en Jerusalén, porque la promesa del Padre se va a cumplir. Y qué lindo es saber que tener un programa para escuchar esa palabra de vida que nos lleve a elevarnos a estar en Sion, a permanecer en Jerusalén, que la presencia de Dios pulverice esa angustia, que nuestra forma de pensar comience a cambiar bajo el consejo de Dios. Y qué lindo que es saber que muchas veces cuando vos y yo atravesamos crisis que no nos gusta, porque sabemos que no es lindo atravesar crisis, pero qué tremendo que es, porque a través de eso el corazón del ser humano comienza a ablandarse y uno comienza a tener, vamos a llamarlo así, un poco más de compasión al ser humano, empezar a entender más al ser humano, porque muchas veces nosotros como seres humanos, yo también me incluyo, muchas veces prejuzgamos las cosas sin tener entendimiento de lo que estamos prejuzgando. ¿Sabes por qué? Porque no vemos qué es lo que hay detrás de esa persona, cuáles fueron esos motivos, cuáles fueron las causas de que hoy esa persona actúe, reaccione o hable de esa manera. Pero todas esas cosas las vamos a ir aprendiendo en la medida que caminemos, en la medida que atravesemos cosas, pero lo importante es que a partir de esta noche que sigas permaneciendo en Sion, que sigas mirando allá a Jerusalén, porque la promesa de Dios se va a cumplir. En esta noche le doy la bienvenida a Oscar. ¿Qué tal, Oscar? Buenas noches. Muy buenas noches, Alfredo, y muy buenas noches a toda la querida audiencia. Qué bueno, Alfredito, ¿no? Escuchar esta palabra de vida, sabiendo de quién viene, porque soy el Hijo de Jesús, pero cuando uno habla de la palabra de Dios, es una palabra que no va a fallar, es una palabra que todo lo que está escrito se hace realidad. Entonces qué hermoso que es ir aprendiendo para que uno lo incorpore en la vida de uno y pueda tener los resultados esperados que uno anhela tanto en la vida. El único camino que nos lleva a conducir a tener los pensamientos correctos para uno actuar y pensar correctamente es únicamente internalizando lo que Dios nos dice, sobre todo en aquellos momentos que uno pasa situaciones donde no se entiende nada, donde hay quebrantamiento, donde se han vivido situaciones donde uno no se lo esperaba. Y en esta noche, con la ayuda de Dios, vamos a comenzar un nuevo tema que se titula Dios es quien actúa, en el cual va a tener mucho reposo en tu espíritu, en tu corazón. Por eso te invito a que abras la mente, abras el corazón, y yo sé que Dios va a ver a tu vida en esta noche. En esta noche te podés estar comunicando al 4271-3543, 4271-3543, o podés mandarnos tu mensaje al 1560 53 73 51, 1560 53 73 51, o podés mandarnos tu mensaje, perdón, ese era estaba pensando, me venían cosas. Pero también nos puedes seguir por vía internet en www.radioquasar.com.ar. No te olvides que nos podés seguir en la red social Facebook, buscanos como Creyéndole a Dios. Te van a aceptar tu solicitud de amistad porque hay material para que Dios siga bendiciendo tu vida. Vamos a ver que nos enseña en esta noche entonces el Salmo 143 del 10 al 11. Que dice lo siguiente: enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. Muy bien, vamos a escudriñar el versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, que Dios nos enseñe a hacer su voluntad significa que Dios nos ayuda a poner en práctica en medio de una situación la palabra de Dios. Vamos a un ejemplo. Bendecir a alguien que nos hizo mucho daño, vamos a ser honestos, desde lo humano no es fácil. Pues la única manera de pararse por encima de ese dolor requiere que uno se eleve. ¿Y cómo nos elevamos? Porque acá
surge la gran pregunta, ¿cómo puedo hacer porque yo no quiero pensar más en eso? ¿Cómo puedo hacer para sacar este dolor del corazón? Porque un dolor del corazón viene cuando está activado un recuerdo amargo. ¿Por qué? Porque conforme lo que uno piensa es lo que se siente, es por ese motivo. Entonces, qué lindo que es, porque acá Dios está diciendo, enséñame a hacer tu voluntad. El salmista le pide a Dios que le enseñe a hacer su voluntad. Y vuelvo a repetir, hacer su voluntad significa poner en práctica la palabra, poner en práctica el consejo que Dios nos da en el medio de una situación difícil. La única manera de poder elevarnos por encima de ese dolor, ¿saben cómo es? Solamente mirando a Dios. Es la única manera que uno pueda elevarse. Y a partir de aquí uno podrá, en este ejemplo, podrá bendecir a una persona. ¿Por qué? Porque uno no lo está mirando desde la carne, uno lo está mirando desde el buen consejo de Dios. Por eso uno requiere elevarse. ¿Por qué? Porque la carne, que carne en la Biblia significa forma de pensar humana fuera de los consejos de Dios, la carne te va a decir, pero vos estás loco con lo que te hizo. ¿Vos sos tonto o qué haces? ¿Ves? Y así podemos enumerar millones de consejos que puede dar la carne, que sinceramente, por más que se tenga razón, uno siempre va a seguir atado a ese dolor o rencor. Por eso hay mucha gente que ha pasado los años y todavía se le viene a la mente, recuerdan, todavía sigue esa vida latente, ¿no es cierto? Porque la única forma de sanar una vida interior es elevando nuestro ser y sujetarse al consejo de Dios. Sabemos que no es una tarea fácil porque requiere de mucha decisión y voluntad de uno, pero sí se puede hacer cuando uno se toma la disposición de hacerlo. Entonces ahí uno suelta el rencor y la amargura. ¿Por qué? Porque en la medida que uno bendice a quien aquel más daño te hizo, vas a ver que, como decíamos recién, según la forma de pensar y la forma que se siente, entonces cuando uno empieza a bendecir al que más daño te hizo, ¿sabes qué? Se empieza a desaparecer la raíz de amargura y ese dolor. Y eso es lo tremendo. ¿Por qué? Porque no podemos hablar lo que es la justicia de Dios. Pero acá lo más importante es que el corazón quede libre, que se rompan las cadenas que están dentro del corazón, que cuesta, sobre todo en los momentos difíciles. Sabemos que las injusticias, las traiciones, los desprecios, sabemos que todo aquello, ¿no?, que uno padece violentamente, lleva un proceso, dice, ¿no? Pero que ese proceso se sale y se recibe una solución interior, mejor dicho, poniendo únicamente en práctica el consejo de Dios. Hay un refrán que dice que con el tiempo sana las heridas, y es un error, ¿saben por qué? Porque con el tiempo te olvidas la herida, pero la herida está metida dentro del subconsciente. Entonces cada vez que a futuro se viva una situación similar, a futuro se asemeje a tal cosa que uno tiempo atrás ha padecido, el subconsciente activa la herida y por eso uno responde violentamente, por eso uno responde de una manera que uno nunca quiso reaccionar así, y era evidentemente porque faltaba sanación interior. Es así, por eso hoy en esta noche Dios está hablando de esa situación. Hoy en esta noche, fíjate qué tremendo que es, porque Dios está hablando lo que no se ve, está hablando al ser interior de cada ser humano, que hoy en esta noche yo sé que los va a llevar a la reflexión, los va a llevar a mirarse también un poco adentro. ¿Sabes por qué? Porque sabemos que no es fácil cuando uno pasa una injusticia y cuando Dios manda a perdonar. Hay muchos bombardeos, hay muchos pensamientos en la mente, pero acá Dios también nos está enseñando que aprendamos a no mirar, a no ponerle la atención a lo que nos dice un bombardeo en la mente. ¿Sabes por qué? Porque uno va a comenzar a reaccionar desde todo lo que nos dice la mente. En cambio estamos aprendiendo que Dios nos está diciendo bendecir a la persona. Que muchas veces yo sé que cuesta, no es fácil en el medio de todo el bombardeo mental internalizar el consejo de Dios. El consejo de Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en medio de esos pensamientos uno puede entender que te puede agarrar el odio, te puede agarrar la bronca, reacciones de violencia, pero esa no es la salida. Es en cierta manera embarrando más la situación,
Y hoy Dios nos está dando un consejo sano. Primeramente, para uno ser libre de esa esclavitud. Segundo, para que empieces a disfrutar la vida, pero ya no viendo la vida desde la herida, sino viendo la vida desde el consejo de Dios. En esta noche te puedes estar comunicando al 4271-3543, 4271-3543, o puedes mandarnos tu mensaje al 1560 53 73 51, 1560 53 73 51. Así es, por eso es que importante que es poner en práctica el consejo de Dios, porque como recién decías, Alfredo, en la vida que es más importante, ser libre del rencor, ser libre del dolor, o seguir esclavo por más que se tenga la razón. Yo creo que es más importante ser libre en el corazón. Como hay situaciones que hablando no alcanza, entonces por eso uno debe pedir ayuda, como dice Santiago, el libro de Santiago 5:16, que debemos confesar nuestras miserias unos a otros, porque la oración del justo es eficaz y nos sana. Es así porque cuando uno pide la ayuda, siempre estamos hablando de que pedirle a Dios y no conocer que te envía una persona espiritual de Dios, ¿no es cierto? Porque a la medida que te va descargando ese dolor, esa persona puede ser guiada por el Espíritu Santo, al imponerte la mano te puede liberar, te puede beber ese aceite que tanto necesitas allá en el ambiente, ¿se entiende? Entonces, poner en práctica hay situaciones que no es fácil. Por ejemplo, bendecir a una persona que tanto daño te hizo, pero a veces el dolor te pide a gritos de que hacer algo, y eso está permitido por Dios para que uno ponga en práctica su buen consejo y uno va a experimentar que genuinamente Dios existe. Fíjense que después continúa diciendo: tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Bueno, esto significa que cuando uno busca de Dios y escudriña y medita su palabra, esa palabra va a quedar grabada en nuestro ser interior, donde a la hora que se atraviese una situación dolorosa o adversa, el mismo Espíritu Santo va a traer a memoria eso que meditamos o escuchamos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para saber cómo actuar frente a dicha situación. Cuando uno escudriña la palabra, uno a lo mejor escudriñó su inglés, pero no meditó, no internalizó, porque una cosa es leer y listo, pero otra cosa es leerlo atentamente y volcar lo que nos sucede en nuestro ser interior, volcarlo a la palabra. Entonces ahí empieza a venir la luz del entendimiento, siempre obvio, haciéndolo con fe y con una previa oración, abriendo el corazón a Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Al venir una situación, uno está frente a esa situación, entonces es como que nosotros decimos, me vino a la memoria lo que tengo que hacer justo enfrente a esta situación. ¿Crees que te diga una novedad? Es el Espíritu Santo que te trae a memoria la palabra. ¿Por qué? Porque es el único que te puede llevar a un buen estado para que vos actúes en forma recta, ¿sí? ¿Para qué? Para saber qué hacer ante esa situación. Y eso lo confirma el libro de Juan, capítulo 16, verso 13, que dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. Tremendo, acá me acaba de llegar un mensaje tremendo de Marisa Los Mardis. Señor, te doy gracias por esta audición y por las personas que lo hacen, porque la palabra de Dios cruza toda la frontera para llegar al corazón del necesitado. Gracias. Tremendo. Que Dios nos bendiga mucho. Gracias por estar del otro lado y por el apoyo y por la oración. Que mucho lo necesita. Gracias Marisa, gracias Omar por seguirnos también, que Dios también siga bendiciéndolo, siga alimentándolo de lo espiritual, de su conocimiento y de su palabra. Que Dios bendiga mucho sus vidas y sus corazones. Así es. Es la única manera de romper ataduras, ¿no es cierto? Porque uno, sobre todo los oyentes que son cristianos, ¿no? Pueden constatar que es verdad, cuando uno se pone a alabar a Dios, cuando uno se pone a hablar en Dios, sobre todo en congregación,
oración, es verdad, el Espíritu Santo viene a visitarnos y uno siente ese aceite dentro del corazón, ese aceite que te levanta, y ahí es donde Dios toca a un siervo de Dios y te alcanza o te entrega una palabra